nosotros el querido profesor Fernando Peña, coordinador del Observatorio de Políticas Públicas, y nos va a hablar un poco de corrupción, de política y de todos esos conocimientos que tiene. Buenos días, profesor. Buenos días. Lo que has dicho es cierto, pero precisar que por los temas de actualidad que probablemente vamos a abordar, voy a hacerlo a título de mi condición de persona y de ciudadano. Claro que sí, de ciudadano. Ay, pero esa me gusta más. Esa actitud me gusta más. Sí, porque así además tengo más libertades. Exactamente, por eso es. Yo entendí rápidamente, profesor. Por eso vamos a entrar en materia. Todo este derroche que se ha visto en los últimos, vamos a decir, en el último mes, sobre todo según van acercándose los días para que salga un candidato a la presidencia por el PLD. Y se habla de un derroche enorme, aunque ayer el señor ministro administrativo de la presidencia, en el caso del señor Gonzalo Castillo, que es el que mucha gente ha cuestionado, todo ese dinero, 2 millones para un vocero, el químico, donde quiera que usted prende el radio, ahí está Gonzalo. O sea, es una especie de marketing y todo ese despliegue que todo el mundo sabe que cuesta recursos, que no es verdad como quieren decir. Pero el señor administrativo de la presidencia dice que Gonzalo no necesita eso, que eso es mentira, que eso no. Me gustaría su opinión sobre, como dijo usted, ciudadano, pero también la parte política. ¿Cómo cree usted, cómo ve usted este panorama, toda esta situación? Mira, a este país le han quitado una parte importante de la capacidad de asombro. Y parecería ser que a fuerza de manipular la memoria y la conciencia colectiva, un problema se tapa con otro. Se habla de recursos del Estado. Y nos quieren, cuando se trata de hablar de recursos del Estado para el uso discreto o irresponsable, abierto, en procesos políticos, en campañas políticas como la que está en desarrollo, se nos olvida la historia reciente y la más retardada, o se nos quiere hacer olvidar. Nadie puede negar que alrededor del PRM tiene que haber bolsones de corrupción. Exacto. Hijos de una acumulación y de una práctica. No hablar del Partido Reformista, porque el balaguerismo hizo con este país lo que le dio su gana a fuerza de sangre, y el propio Balaguer lo admitió cuando comenzó a hablar de mis 300 millonarios, ¿no? Posteriormente, la llegada en articulación con el balaguerismo del PLD, que convirtió a Leonel Fernández en presidente y humilló para la historia el legado ético de Juan Bosch, en aquel meeting, en aquel levantamiento de las manos, ¿no? Y aquel cerrar el paso al camino malo de Balaguer, que lo llevaron... El camino malo en aquel entonces. En aquel entonces, que lo llevaron... Era Peña Gómez. Que llegó a Balaguer, exactamente, que llegó a Balaguer finalmente a morir con 3 partidos. Porque Balaguer murió declarado padre de la patria prácticamente, en el propio Congreso de este país, y por esos partidos, incluso sus víctimas. Ocurre que nadie puede negar entonces la acumulación corrupta aprovechando el Estado y el patrimonio. O sea, que es una herencia. Sí, pero más que eso, cuando usted analiza ahora y usted dice, la campaña no solo es de Gonzalo Castillo, o a favor de Gonzalo, es a favor de Leonel Fernández por el otro lado, y mínimo Fungló dejó un cuerpo del delito. ¿Y el leonelismo qué hizo? ¿Cuántos miles de millones de pesos se manejaron aquí? Se calcula que entre 4 y 5 mil incluso. Y ha sido denunciado con data, con informaciones, con pruebas, para manipular solo la conciencia colectiva, empleados para controlar y dominar los medios de comunicación. Ese clientelismo que ha... Y el PLD terminó, probablemente este canal es en parte víctima de procesos anteriores, terminó con todos los medios de Baninter en sus manos. Y después los repartieron a precio de vaca muerta y de 1000 formas, ¿no? Entonces, cuando uno ve lo que ha pasado aquí, este es un pleito entre corruptos.
hecho con dinero público. Exacto. Si esa campaña del PLD nos cuesta por partida doble, nos cuesta por la herencia leonelista que acumuló una fortuna que junto con la de el grupo de Danilo Medina, del presidente de la República, es capaz de competir con grupos económicos que han hecho fortuna en más de 100 años. Ellos lo hicieron en 20. Esa es la concreta. O sea, lo que grupos tradicionales como el grupo Vicini, como los Rizé, como Pellerano, como Brugal, etcétera, hicieron aquí desde poco después de la instalación de la República, estos lo han hecho en 20 años. Entonces, efectivamente, no se puede querer reducir el problema del uso de los recursos del Estado a Gonzalo Castillo. No, claro, número exacto. uno. Número dos, claro que no es la acumulación ya hecha. Aquí 3 o 4 PLDistas simbólicos han sido las alcancías de Leonel y de Danilo, de esos grupos, porque el comité político del PLD en sus 2 parcelas ha sido una mafia corporativa capaz de competir con los grupos económicos tradicionales. Aquí ningún robo cuesta menos de 500 millones de pesos en este país y no hay un preso. Y en el caso de Odebrecht lo han encubierto todo y lo han hecho un tollo tan grande. No olvidemos las denuncias de la doctora Miriam Germán respecto al tema. Su opinión sobre el expediente mismo desde el principio. Sí. Entonces, ahora se nos quiere olvidar todo y finalmente terminaron no victimizando, sino ultrajando el ejemplo ético de una magistrada como Miriam Germán. Y parece como si se nos olvidara, porque de tanto repetir una mentira parecería ser una verdad. El PLD es un grupo corrupto, mafioso. Es una pequeña oligarquía que devino en competidor de los grupos tradicionales y ahora tiene la impronta, tiene el serio problema de que también los dos están obligados, no solo a enfrentarse, pero también a ponerse de acuerdo, sino a buscar la manera de cómo uno entrega al otro. Porque al final de la jornada, en el marco no solo de las condiciones nacionales, sino de las condiciones políticas internacionales, nosotros tenemos una presión sobre este país, no solo por lo que ha pasado en otros países. No olvidemos que Alan García se dio un tiro en Perú, que hay 4 o 5 presidentes en proceso en diferentes países, que hay cantidad de funcionarios de otras naciones presos, y en este país, donde estaba la Oficina Central de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, increíble, no hay un de preso. hecho no hay preso, porque esos que empiezan a ser procesados en el día de hoy tienen un expediente hecho para liberarlo, lo denunció la doctora Miriam Germán. Eso estaba hecho para eso. No es que no sean culpables los que están. Claro es que como el pueblo dijo a propósito de convertir en un himno nacional, en la lista falta gente, incluyendo al presidente, que se hizo popular en todo el periodo de auge de las grandes manifestaciones de Marcha Verde, donde este país revivió, donde se resituó la política, planteando que es imposible hacer análisis aquí, al margen de concebir un sistema de impunidad instalado que quiere perfectamente garantizar que la corrupción de la que ha sido víctima este pueblo, que lo ha empobrecido, ¿así? Yo escuchaba hace un momentito cuando tú hablabas del tema de las parturientas haitianas. Sí, es una gravedad. Pero ¿qué pretende eso ahora? Vamos a asumir que es absolutamente cierto todo lo que dijiste. ¿Cuántas niñas dominicanas tienen embarazo en adolescentes? Porque es una epidemia el problema del embarazo en adolescentes en este país. Entonces, cuando yo hablo de salud pública y de política pública en materia de salud, de cualquier cosa, yo tengo que centrarme en las cosas que son fundamentales. No son más las niñas dominicanas víctimas del problema que 500 o que 9.000 Allá incluso. Que yo voy, 459 niñas menores de 15 años alumbraron entre enero y julio de este año. Dominicanas. Sí, dominicanas. Sí. No, pero imagínate, esa es la que alumbraron, y es sabiendo que en este país país se conocen. Hay un subregistro de todo. Sí. Entonces, cuando tú analizas eso, dices, ¿dónde yo debo dirigir la política? Sin embargo, los grupos interesados, sobre todo los grupos económicos que tienen una tradición racista y xenófoba en este país, son capaces de venderte y quererte impactar la conciencia colectiva con noticias e informaciones que hablan del tema. ¿Cuántas veces no se ha tratado el tema? Aquí es anual, eso es cíclico, eso es trimestral, que se trata el tema, la salud, los haitianos, la cosa. Que te ponen un titular en grande. Cuando ¿cuánta gente ha matado el dengue y te lo encubren? ¿Cuál es la situación que hay de la población dominicana? ¿De qué mueren los dominicanos y las dominicanas? Que no manejan las cifras. Pero claro, entonces el